Lo que estás viendo en pantalla no es solo un chip, es el cerebro de millones de computadoras que durante décadas moldearon el mundo. Y detrás de ese chip había un nombre, Intel. Una marca que no se pronunciaba en voz alta, pero que estaba en todos lados. Una marca que no necesitaba explicarte qué hacía, solo te ponía una calcomanía con la leyenda Intel Inside. Y tú ya sabías que la computadora era buena, pero como todo imperio, Intel tuvo su caída. De marcar el ritmo de la tecnología pasó a perseguirlo. Errores estratégicos, enemigos viejos que resucitaron, nuevas amenazas que llegaron sin hacer ruido y una transición que los dejó sin aliento. Hoy te voy a contar cómo una empresa que alguna vez fue sinónimo de innovación terminó sobreviviendo a duras penas. Y justo hablando de innovación, quiero contarte de algo que sí ha sabido evolucionar y te va a encantar. Opera GX, un navegador que rompe con lo aburrido ya que con GX Mods puedes personalizar absolutamente todo. Como ya les había contado antes, yo uso un tema inspirado en la estética de la PlayStation 2 que me gusta muchísimo porque tiene los sonidos para abrir y cerrar pestañas, mover el mouse, dar clic y hasta un fondo animado igual al del menú de configuración de la Play 2. También puedo cambiar fuentes, colores, música de fondo y el sonido del teclado para tener esa sensación de teclado mecánico. Ya sé que configurar todo esto puede sonar tardado, pero no pasa nada. Hay muchos mods ya listos para aplicarlos con un solo clic. Sin embargo, Opera GX no solo se trata de diseño, también te da el control real de todo. Por ejemplo, puedes limitar cuánta RAM y CPU usa el navegador con GX Control, ideal si estás editando, jugando o simplemente no quieres que el navegador te congele la PC con 5 pestañas abiertas. Además, tiene una VPN integrada gratis que es demasiado útil para esas páginas que por razones desconocidas no te quieren abrir. Y por si esto no fuera suficiente, trae un adblocker que bloquea todos los molestos anuncios que no deberías ver. Entonces tienes privacidad y rendimiento sin complicarte de más. Y me vas a decir, es que tengo mis marcadores y contraseñas en otro navegador. Tranquilo, hay una herramienta para importar todo eso en 2 clics. Historial, cookies, extensiones, lo que sea. Incluso, sí, las extensiones de la Chrome Web Store funcionan aquí. Así que no tienes que empezar desde cero. En resumen, si tu setup se ve brutal, pero tu navegador sigue siendo básico, pues actualízate ya porque te estás perdiendo de mucho. Descarga Opera GX gratis desde el link en la descripción y haz que tu navegador esté a la altura de tu PC. Ahora sí, continuamos. Para entender esta historia hay que irnos a más de 50 años atrás. Todo arranca en un edificio chiquito con un par de ingenieros hartos de su trabajo que, como en otras historias que te he contado, un día dijeron, ¿y si dejamos la empresa y lo hacemos a nuestra manera? Bueno, pues en el año de 1968, Robert Noyce y Gordon Moore deciden abandonar Fairchild Semiconductor. Pero no era la primera vez que se rebelaban. Una década antes, junto con otros 6 colegas, habían dejado otra empresa, Shockley Semiconductor, para fundar Fairchild. En la industria los apodaron los 8 traidores. Ahora, en 1968, querían volver a empezar. Se mudaron a Mountain View, en California, y montaron una nueva empresa. Al principio se llamó NM Electronics, pero pronto la rebautizaron con el nombre de Intel, abreviatura de Integrated Electronics. Por cierto, tuvieron que pagar por el nombre. Ya lo tenía registrado una cadena hotelera. ¿Y qué vendían? Porque no, los microprocesadores no eran el plan inicial. Intel arrancó vendiendo chips de memoria, SRAM y DRAM. En 1970 sacaron el Intel 1103, la primera DRAM que realmente servía para algo. Y solo 2 años después, en 1972, se convirtió en el chip de memoria más vendido del planeta. Pero lo que realmente les cambió la vida fue un encargo medio raro. Una empresa japonesa llamada Busicom necesitaba varios chips personalizados para una calculadora. Un tremendo lío. Pero ahí apareció un ingeniero de Intel, Marcian Ted Hoff, con una idea mucho más simple. ¿Y si en vez de varios chips, hacemos uno solo que lo controle todo? Y así nació el Intel 4004, el primer microprocesador comercial del mundo, lanzado en 1971. Y ¿sabes qué? En su momento ni siquiera lo vieron como algo importante. Para Intel, el 4004 era un proyecto más. No cambió el mundo al principio, pero con el tiempo, sus sucesores sí lo hicieron.
Ahora escucha esto. En el 78, Intel lanzó el 8086, un procesador que, sin hacer mucho ruido, terminó siendo la base de todo. Fue el elegido por IBM para meterlo en su primera computadora personal, la IBM PC, que salió en 1981. Y ese acuerdo, aunque no lo pareciera, lo cambió todo porque Intel ya no solo hacía chips, ahora estaba fabricando el cerebro de los ordenadores personales más importantes del mundo, y sin querer acababan de crear el estándar que iba a gobernar el mundo del PC durante décadas. Ahora bien, los años 80 fueron un antes y un después para Intel. Después del boom del 8086, la compañía se vino arriba y empezó a sacar procesadores cada vez más bestia. El 286 en 1982, el 386 en 1985 y el 486 en 1989. Pero lo verdaderamente interesante estaba pasando por dentro. Intel dejó de licenciar sus diseños a otras empresas, así sin avisar. Y claro, eso rompió su alianza con AMD y desató una batalla legal que, literal, duró décadas. Una rivalidad tan intensa que sigue al día de hoy y hace un poco más interesante nuestra aburrida vida como entusiastas de la tecnología, sinceramente. Y mientras todo esto pasaba, Intel se reestructuraba de arriba a abajo. El negocio de memorias DRAM ya no era rentable, sobre todo por culpa de los japoneses que venían con todo, así que la compañía apostó por el futuro, por los microprocesadores. Andy Grove, que era el CEO por aquel entonces, fue quien lideró esta reinvención. Y no se equivocaron. A comienzos de los 90, Intel lanza el famoso Pentium, su primer procesador con nombre propio, con marca registrada, y no eran solo promesas. Representaba una verdadera nueva generación de potencia y eficiencia. Pero lo que de verdad cambió todo fue la campaña de marketing. Intel Inside. No solo te vendían un chip, te vendían confianza, pegatinas en las laptops, anuncios en la tele, que no sé si lo recordarás, pero dan una tremenda nostalgia y sobre todo el sonido característico del final. Bueno, pero eso ya es como en los 2000. Regresando a los 90, Intel convirtió algo técnico en algo aspiracional. En pocos años su logo era tan reconocible como el de Coca-Cola. Y lo más irónico es que un fallo técnico fue lo que terminó de ponerlos en boca de todos. En el 94 se descubrió el FDIV bug, un error en el Pentium que, bajo ciertas condiciones, daba mal los resultados de divisiones matemáticas, resultando en un montón de fallos generales. Intel al principio intentó hacerse loco, ya sabes, pero la presión fue brutal y al final no les quedó otra que ofrecer un reemplazo gratuito para todos los usuarios, y el movimiento les costó más de 470 millones de dólares. Pero lo curioso es que el daño fue más mediático que otra cosa, porque tras esto, la marca salió reforzada. Ahora la gente no solo conocía a Intel, confiaba en ella. Durante el resto de los 90, Intel no paró. Mira, inventaron el bus PCI, que sigue siendo importantísimo. Además, esto no lo sabía, pero también inventaron el puerto USB, al igual que años después el Thunderbolt junto a Apple, y durante un tiempo produjeron el 15% de todas las PC del planeta, a través de su división llamada Systems Group, que ensamblaba PCs OEM. Ya para cerrar la década, lanzaron el Pentium 3, siendo una compañía más poderosa que nunca, el rey absoluto del PC. Pero como ya estarás esperando saber, ¿cuánto realmente les duró el reinado? Vamos a verlo. Con el nuevo milenio, Intel seguía dominando la informática personal, pero por dentro ya empezaba a notarse las primeras grietas. En el año 2000 sacan el Pentium 4, con la flamante arquitectura NetBurst. La idea era alcanzar velocidades absurdas para la época en gigahertz. De esta manera, más gigahertz, más poder. Fácil, ¿no? Pues no, llegaron hasta los 3.8 GHz en modelos como el Prescott, pero con un costo enorme en calor y consumo. NetBurst sacrificaba eficiencia energética a cambio de más poder, pero también de más calor, más consumo y a la larga más problemas. Los procesadores eran veloces, sí, pero consumían muchísimo, y ahí fue donde AMD entró en escena. En 2003 lanzaron el Athlon 64, una arquitectura de 64 bits que extendía el x86 clásico sin romper nada, mientras Intel se liaba con su propia alternativa paralela y carísima, el Itanium, que desarrolló junto con HP. AMD sacó algo simple, funcional y, sorpresa, mejor.
Y fue un golpe inesperado, ya que por primera vez AMD superaba a Intel en rendimiento real en un montón de tareas. Sin que mucha gente lo notara, la compañía empezó a perder terreno, y mientras el Itanium fracasaba comercialmente, Intel terminó haciendo algo que no muchos vieron venir: adoptó la tecnología de su rival, el x86-64. Eso sí, rebrandeado como Intel 64, como si así no se notara. Pero era una forma elegante de reconocer que AMD había elegido el camino correcto. En 2005, al menos les llegó una buena noticia. Apple abandonaba PowerPC y anunciaba que iba a usar chips de Intel en sus nuevas Mac. Una victoria muy importante porque, imagínate, trabajaban con Microsoft, ahora con Apple también. Seguían siendo los reyes del mercado y durante varios años, la arquitectura de Intel fue sinónimo de compatibilidad, potencia y éxito. Todo parecía volver a la normalidad. Parecía, porque 10 años después, las cosas iban a cambiar para mal. Intel quedó atrapada en el infierno de los 14 nanómetros. Año tras año prometía dar el salto a los 10 nanómetros, pero nada, solo humo. Mientras tanto, AMD se asociaba con TSMC y lanzaban procesadores en 7 nanómetros con la marca Ryzen, reinventando el mercado como si nada. ¿Y qué hizo Intel? Subir el consumo. Cuando salieron los Core i9 eran potentes, sí, pero esas laptops estaban más calientes que la cocina de tu madre cuando hace caldo, con el clima a 45 grados afuera. Quemaban watts como si no costaran en el recibo de la electricidad, solo para darte un poquito más de rendimiento. Y esa maña no se les quitó nunca. Siguen siendo los procesadores más cachondos del mercado y que más consumen. Pero, ¿sabes? No era solo cosa de temperatura. Intel ya no podía simplemente hacer los transistores más pequeños como antes. Estaban llegando al límite de lo que permite el silicio. Cada nuevo chip era más caro, se calentaba más y era más difícil de fabricar. Aunado a esto, en 2018 salieron a la luz dos vulnerabilidades que pusieron a todo el mundo nervioso: Spectre y Meltdown. Básicamente aprovechaban fallos en la ejecución especulativa. Y bueno, me dirás qué rayos significa eso. En resumidas cuentas, es una técnica clave que usan los procesadores para ser más rápidos. Digamos que adivina qué instrucciones probablemente necesitarás después y las ejecuta por adelantado para ahorrar tiempo. Si adivinó bien, te da la respuesta rápido. Si se equivocó, descarta el resultado. Estos fallos afectaban a casi todos los procesadores Intel fabricados durante más de 10 años, aunque también involucraba a otros de AMD y ARM, pero principalmente Intel. Los parches que sacaron arreglaron el problema, pero como era de esperarse, también se cargaron parte del rendimiento. Y ahí la confianza en la seguridad del hardware empezó a temblar. Además, algo que no te había contado bien interesante es esto que ocurrió en 2009, porque resulta que AMD ya había denunciado a Intel por andar jugando sucio. Sobornos a fabricantes, bloqueos de lanzamientos con chips AMD y compiladores que por arte de magia hacían que los procesadores rivales rindieran peor. Todo muy bonito para Intel, pero ese año la Unión Europea les metió una multa de 1.850 millones de dólares. Casi nada para una compañía de su tamaño, pero bueno, al menos hicieron algo. Eso sí, Intel, el gigante que una vez marcó el camino, había pasado de innovador a sobreviviente. Mientras tanto, AMD, esa marca que muchos daban por muerta y la veían feo 10 años atrás, empezaba a recuperar terreno. Pero los de Intel no se rendían, para nada, seguían intentando cosas. Querían diversificarse, reinventarse, pero cada vez que salían de su zona de confort, la cagaban. Como sabemos, durante los años 2010 el mundo cambió por completo. Las computadoras dejaron de ser el centro de la tecnología y ahora el protagonista era el teléfono. Apple con el iPhone, Samsung, HTC o LG con Android, y todos con algo en común: procesadores ARM. Intel no se quedó de brazos cruzados, lanzó su línea Atom, pensados para ser pequeños, eficientes y perfectos para tablets y smartphones. Incluso llegaron a cerrar acuerdos con fabricantes para meter sus chips en varios modelos. Y bueno, ¿qué pasó? Nada, fracaso total. No porque les faltara capacidad técnica, sino porque llegaron tarde y mal. Sus chips no eran tan eficientes como prometían y, para colmo, todo el ecosistema ya estaba optimizado para ARM. En 2016, Intel canceló oficialmente sus últimos proyectos de procesadores móviles, pero este no fue el único fracaso. También intentaron competir en otro frente que a todos nos encanta: las tarjetas gráficas. El plan original se llamó Larrabee, un ambicioso proyecto de GPU discreta que en teoría iba a competir con Nvidia y AMD.
nunca salió al mercado, fue cancelado antes de llegar a las manos del consumidor. No fue sino hasta muchos años después, en 2022, que lanzaron por fin su primera familia de tarjetas gráficas dedicadas, las Intel Arc. Y sí fue un esfuerzo serio, liderado por un ex jefe de Radeon, con planes para competir en gaming y computación paralela. Pero la llegada fue tardía nuevamente y los problemas fueron inmediatos: drivers inestables, compatibilidad inconsistente y rendimiento irregular. Una vez más, mientras Intel apenas se unía al juego, Nvidia y AMD ya estaban en otra liga. Y mira, para ser justos, creo que ya han mejorado bastante sus GPUs y ya hay algunas decentes. Pero no sé, la verdad, yo ahorita no las compraría. Pobre Intel, parecía que nada le salía bien. Supongo que esto es karma, pero pronto llegaría el golpe más duro. Durante años, tu empresa favorita de la manzana, es chiste, o bueno, tal vez sí lo es, había sido uno de los socios más visibles de Intel. Pero las cosas no siempre fueron armoniosas. Internamente, Apple nunca dejó de ver otras alternativas. Ya en 2011 empezaban los rumores de que estaba probando sus propios chips basados en arquitectura ARM, y cada vez que Intel retrasaba una generación, Apple tomaba nota y se las estaba guardando. En junio de 2020 se hizo oficial. Tim Cook anunció que Apple dejaría de usar procesadores Intel en toda su línea de Mac. Para muchos fue solo una noticia más, pero para la industria era algo más profundo. Y 5 meses después, en noviembre de 2020, Apple presentó el M1, su primer procesador para Mac, completamente diseñado en casa. Basado en la experiencia acumulada con los chips del iPhone y el iPad, el M1 rompió todos los esquemas. Las primeras MacBooks con M1 ni siquiera llevaban ventilador, y aún así superaban en rendimiento a muchas laptops con un Core i7 o tal vez un i9 de generaciones pasadas, que requerían enfriamiento activo, baterías más grandes y generaban muchísimo más calor. Lo más impactante fue la eficiencia energética. Apple lograba mayor autonomía, menor temperatura y una experiencia de usuario más fluida. En 2 años, Apple completó la transición a su nueva plataforma y luego llegaron los M2, M3, Ultra, Max y no sé ya ni cuántos procesadores tiene la compañía. Y pues, lógico, ni de chiste planean regresar con Intel. Desde fuera parecía una pérdida menor para ellos. Apple representaba solo entre el 2% y 4% de sus ingresos, pero simbólicamente fue un gancho al ego. No era solo una empresa random abandonando una arquitectura, era una marca líder con mucho peso diciendo en voz alta que Intel ya no le servía. Ahora escucha esto. El regreso de Pat Gelsinger como CEO fue una señal clara. La empresa necesitaba volver a sus raíces. Bajo su liderazgo, Intel lanzó el plan IDM 2.0, que incluye una estrategia agresiva para convertir sus fábricas en proveedoras de terceros. En otras palabras, competir con TSMC como fundición global. En los primeros años de la nueva década, Intel lanzó arquitecturas como Alder Lake, Raptor Lake, y estas nuevas generaciones marcaron el regreso de Intel a una posición competitiva, sobre todo en tareas multinúcleo. Alder Lake, por ejemplo, introdujo por primera vez una arquitectura híbrida, combinando núcleos de alto rendimiento o P-cores con núcleos de alta eficiencia, llamados E-cores, similar a lo que Apple y ARM venían haciendo hace años. Esto permitió aumentar la cantidad total de núcleos sin disparar el consumo térmico, en teoría porque en la práctica los procesadores más potentes de Intel siguieron consumiendo más que sus rivales. Mientras AMD lanzaba CPUs con 12 o 16 núcleos con un TDP de 65 o 105 watts, Intel necesitaba 125, 150 en los modelos que realmente valen la pena, y hasta 250 watts para mantener el rendimiento máximo bajo carga. Esto no quiere decir que sean malos o que no te vayan a funcionar bien. Bueno, puede ser que sí se te quemen, pero sus lanzamientos ya dejaron de emocionar. Es más, desde que en 2003 con la arquitectura Meteor Lake decidieron cambiar la denominación que tienen sus procesadores, ahora muchos ya ni los ubican. De hecho, fueron muy criticados por esto. La arquitectura Arrow Lake, lanzada el año pasado, usa un diseño moderno de 3 chiplets principales, pero no tuvo mucho hype más que por ciertos fanáticos de la marca. En inteligencia artificial casi que todo el foco está en Nvidia, en gaming la batalla la lideran AMD y Nvidia, en eficiencia energética Apple es el nuevo estándar, en procesos de fabricación TSMC lleva años de ventaja, y mira que no he mencionado otras compañías como Broadcom, ASML, Qualcomm o Samsung, de las cuales Intel se ubica muy por debajo, al menos hablando en cuanto a capitalización del mercado. Entonces, sus procesadores pues aún
aún están presentes en algunas que otras computadoras nuevas, pero especialmente en las relativamente viejas, claro que siguen presentes, pero ya no son el referente, solo intentan mantenerse a flote. De momento sus lanzamientos ya no marcan el rumbo, en muchos casos apenas logran empatar y en otros simplemente llegan tarde. El mundo tecnológico nunca para, pero Intel parece que sí lo hizo, y ahora corre atrás casi de todos. Solo el tiempo dirá si pueden volver a ser los líderes del mercado como hace 25 años. Pero a todo esto, ¿tú qué opinas? Me gustaría que lo dejaras en los comentarios y también si usas actualmente un procesador Intel o AMD. Muchas gracias por llegar hasta acá y no te vayas. Te recomiendo este video. Nos vemos allá.